¿Se me oye? Sigo teniendo mala voz. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer a Arquide que me haya dado la posibilidad de tener esta intervención, ¿no? Yo me siento muy a gusto aquí. Ya he dicho, Agustín, toda mi vida profesional y no profesional ha estado en el mundo del cooperativismo y no pocas veces he estado sentado ahí asistiendo a esta asamblea general. Por lo tanto, pues me siento en la familia, que él ha dicho, a la que pertenezco. Todos sabéis que este año celebramos el centenario del nacimiento de Arizmendiarrieta. No cabe duda que el pensamiento de Arizmendiarrieta ha influido de manera importante en el cooperativismo vasco. Por las dos razones, entenderéis que a lo largo de mi intervención me acompañen un poco las citas de Arizmendiarrieta. No sé si serán 40 minutos o 30, pero por ahí va a ser la intervención. Espero que luego tengamos un diálogo que pueda ser, digamos, interesante. Bien, comenzaré diciendo que el tiempo de los grandes ideales y de las apuestas colectivas es historia. Los grandes ideales han caído porque no han sido capaces de dar una respuesta global a los problemas planteados. Estamos en el posmodernismo. Proyectos de corto plazo, proyectos privados, éxito rápido, inmediato, sospecha de todo proyecto común. La trascendencia es el éxito y la posición es el poder. Bueno, esta frase un poco apocalíptica no es mía, La he tomado de José Azurmendi, que en su libro El hombre cooperativo recoge el pensamiento de Arizmendiarrieta. La dijo en 1991. Bueno, si miráramos hoy, con los ojos de hoy, a lo que Azurmendi nos decía allí por el año 91, yo creo que estaríamos de acuerdo en dos grandes conclusiones, ¿no? Quizá la primera, que aquel modelo del triunfo rápido, inmediato, éxito especulativo, ha sufrido un serio varapalo con la crisis. Hemos empezado a hablar del trabajo bien hecho, de los proyectos de largo plazo, en definitiva, de la consistencia, vamos a decir, y la sostenibilidad. Por lo tanto, entre las virtudes que siempre tiene la crisis, por lo menos parece que sí ha servido para aquella deriva que adelantaba Azurmendi del posmodernismo, mínimamente se haya mitigado. Pero seguramente, probablemente, sigue siendo verdad que los grandes ideales no han estado a la altura para dar respuesta a los problemas planteados. No hemos conseguido mantener el estado de bienestar o adaptarlo razonablemente. No hemos podido evitar, especialmente en el Estado español y en algunos otros estados, un crecimiento desorbitado del desempleo, con la consecuente aparición de la pobreza y la marginación social. No lo hemos podido hacer. Por eso decimos que estamos en una crisis social. La verdad es que la sociedad de hoy, aunque muy complicada, pues no tiene mucho que ver con aquella sociedad donde nacieron las cooperativas, que todavía era una sociedad mucho más dura y mucho más desigual. Pero hoy como entonces, las cooperativas tienen una responsabilidad y un papel que cumplir para dar respuesta a los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y creo que hoy como entonces, la sociedad sigue necesitando del cooperativismo. Decimos con frecuencia cuando hablamos de la crisis económica que también tenemos una crisis de valores, y es verdad. Pero convendría diferenciar los dos fenómenos. Las crisis económicas, todos lo sabemos, no sabemos cuándo van a empezar, no sabemos cuándo van a terminar, no sabemos qué intensidad van a tener, pero sabemos que van a pasar. Las crisis, y son ondas en el tiempo, ¿no? Las crisis de valores son mucho más lineales porque responden a comportamientos y a culturas. Son más lineales, más progresivas, tardan mucho más. Por lo tanto, una concatenación en principio no es fácil. Con el ejemplo de las mareas trataría de explicarlo, ¿no? Cuando uno en marea alta está viendo la playa, pues ve la arena y el mar, perfecta armonía. Pero cuando baja la marea, aparecen las piedras, las rocas, aparecen, digamos, elementos que rompen la armonía, ¿no? Pero claro, las piedras y las rocas estaban allí. La bajada de la marea no ha producido ni las piedras ni las rocas, estaban desde hace tiempo, pero las ha puesto al descubierto. Con las crisis de valores pasa algo parecido. No hemos, de alguna manera, generado nuestra crisis de valores
con la crisis económica, venía fraguándose de antes, en aquellos años de abundancia, en aquellos años que quizá le servían a Azurmendi para hacer ese pronóstico. Bueno, se va configurando pues, un modelo de persona, un perfil de persona, ¿no? Autosuficiente, porque bueno, pues todo salía bien, todo era posible, ¿no? Una persona apegada a los derechos, acostumbrada a los derechos y a exigir, una persona celosa de su libertad individual, ¿no? Y un Estado pues, garante de esta situación, ¿no? Claro, cuando viene la crisis y el puesto de trabajo desaparece y ya la persona no es autosuficiente y el Estado, porque no quiere o porque no puede, no es garante de la nueva situación, descubrimos que lo que nos haría falta, que es la solidaridad, y los sistemas de solidaridad no los tenemos. Y decimos, tenemos una crisis de valores. Bueno, pues tenemos las consecuencias de haber ido alimentando una crisis de valores. ¿Qué nos pasa al cooperativismo en esta situación? Ya lo ha dicho el consejero, no nos pasa lo mismo que al resto de la sociedad, precisamente por nuestras características. El cooperativismo, el elemento central es la persona, como sabéis, pero no la persona individual, la persona que se inserta y se desarrolla en la comunidad cooperativa. La persona forma parte de la comunidad cooperativa y en ese sentido es comunidad. El cooperativismo siempre ha sido consciente de la necesidad que la persona tiene de los demás. Y a estos efectos voy a empezar con la primera cita de Arizmendiarrieta, que nos decía lo siguiente. No es posible promocionar la personalidad desentendiéndose de la comunidad. Hoy supone tan poca cosa la persona que para conservar su personalidad necesita sumergirse en la asociación. De la misma manera que la gota de agua, que si no se sumerge en el océano desaparece, evaporada por la atmósfera, de la misma manera la persona necesita del concurso de los demás. Y esto es algo que en el cooperativismo lo llevamos pues, en los genes, ¿no? De ahí que cuando llega la crisis y hace falta el apoyo social, los valores de responsabilidad y de solidaridad emergen como señas distintivas del cooperativismo, a diferencia de lo que pasa en la sociedad en general. Y en esa situación la cooperativa busca en la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros el mejor soporte y la mejor respuesta, que es lo que es diferente y más eficaz que las sociedades de tipo mercantil. Pero bueno, sería autocomplaciente quedarnos con que resistimos mejor a la crisis y somos mejores, ¿no? Es verdad, pero hay que decir también que las crisis son la excepción, si se me permite decirlo, dentro de la evolución de una sociedad. El paisaje es la normalidad. Entonces, ¿qué nos pasa o qué nos ha pasado a las cooperativas durante la normalidad? Pues que sin ninguna duda nos ha influenciado ese modelo de persona pues un poco más individualista, menos cooperativista, con menos ideales. Nos ha influenciado. Nos hemos vuelto, si se quiere, más pragmáticos, ¿eh? Arizmendiarrieta nos recordará un poco cuál debe ser nuestro norte en ese terreno, ¿no? Solo donde haya clara conciencia de la dignidad humana, de su libertad con espíritu participativo y solidario, puede funcionar la democracia cooperativa. La democracia cooperativa exige participación activa y seria, exige renuncias a veces difíciles de intereses personales a favor del bien común y exige madurez, ¿no? Yo creo que tenemos un largo camino que recorrer para poder decir que, bueno, estamos acercándonos a esta definición de Arizmendiarrieta, ¿no? Tenemos un gran reto en lo que es la participación, en los términos que él la describe, ¿no? Y bueno, sé que estamos en el camino, pero estamos en el camino, ¿eh? Ese pragmatismo un poco que sí que creo que nos caracteriza y que tiene sus virtudes, no lo voy a negar, se aprecia también cuando hablamos de nuestros datos, de nuestra vida, digamos, pues en las comunicaciones que hacemos hacia la sociedad, ¿eh? En general, resaltamos nuestros datos económicos, si hemos crecido mucho o poco, si hemos exportado más o menos, los empleos que hemos creado, las inversiones que hemos hecho o lo que hemos ganado, ¿eh? Parece que es el examen que tenemos que pasar delante de la sociedad, ¿eh? De alguna manera, damos más importancia a nuestro proyecto empresarial que a nuestro proyecto cooperativo. El contrapunto de Arizmendiarrieta creo que también puede ser interesante, ¿no? Él nos decía, no se debe de juzgar a estas entidades cooperativas en función
de cifras de inversión, producción o beneficios. Estos factores no dejan de tener su importancia, pero la vitalidad del movimiento cooperativo, no depende menos de la actitud mental y, por consiguiente, de las convicciones de sus miembros. La fuerza más poderosa de una cooperativa la constituye el acervo de ideas y convicciones de sus componentes. Y creo que en este terreno, al final, lo que quiero resumir es pues, que tenemos mucho que hacer en lo que es, digamos, ser cooperativistas de verdad y ser, de alguna manera, responsables con nuestros ideales cooperativos. Los cooperativistas no tenemos ahí unos ideólogos que nos digan, oye, pues si te estás separando, no te estás separando, ¿no? Al final sabéis que el movimiento cooperativo nace por decisiones de personas a lo largo del tiempo que han decidido resolver sus problemas pues a través de un proyecto común bajo principios básicos, ¿no? Pues el sentimiento de hermandad, el anhelo de justicia, el respeto democrático y al final, en el principio y en el final, la persona. Y por lo tanto somos nosotros mismos los que tenemos que ir construyendo nuestro cooperativismo y reforzando nuestros ideales, ¿no? Arizmendiarrieta siempre nos ha recordado que somos una experiencia y como tal experiencia imperfecta y perfectible, pues tenemos que aprender de nuestra evolución. Y llegado a este punto de aprender de nuestra evolución, no quiero dejar de hacer algunos comentarios sobre la crisis de Fagor Electrodomésticos que ha terminado en su cierre. Hay bastantes cosas que la hacen que sea un hecho característico. En primer lugar, su dimensión. De las cooperativas más grandes, ha sido la primera, espero que la última, en caer. Y con ello se han derrumbado conceptos importantes para muchos de los socios del cooperativismo. Hemos descubierto que a pesar de las fortalezas que antes he descrito que tenemos las cooperativas y a pesar de los mecanismos de intersolidaridad que tenemos, pues la cooperativa no ha podido resistir a las embestidas del mercado. Otro elemento ha sido las consecuencias y el impacto social. Por su propia dimensión ha sido un impacto social relevante, tanto en la parte económica, con sus socios, pequeños ahorradores, todos los que han estado en la masa de liquidación, cuanto en la parte que afecta al empleo, la destrucción de empleo directo e indirecto. Además, ante la envergadura del problema, se han puesto medidas extraordinarias para tratar de dar resolución y se han tenido que tensionar al límite los mecanismos de intercooperación con que cuenta, en este caso, la Corporación de Mondragón. Es la primera vez que estos mecanismos se han enfrentado con un problema tan complejo y tan grande. Y al final han tenido que ver impotentes que no han sido capaces de ayudar a cambiar el rumbo de las cosas. Otro aspecto no tan objetivo, pero sí desde un punto de vista de sensibilidad importante y simbólico, es que Fagor Electrodomésticos es la cooperativa pionera donde nace el cooperativismo impulsado por Arizmendiarrieta. Arizmendiarrieta puso en los estatutos de Fagor Electrodomésticos su concepción de la reforma de la empresa. Y allí nació la larga marcha hacia el cooperativismo industrial. Pues bien, estos ingredientes, y se pueden poner más, surge la duda razonable de si estaremos en una especie de punto de inflexión y cambio de ciclo en la marcha del cooperativismo. Dicho de otra manera, si la crisis ha puesto en la primera línea nuestras deficiencias y contradicciones para hacer frente a los retos de los nuevos tiempos. Me gustaría hacer también algunos comentarios. Bueno, claro que tenemos deficiencias y contradicciones, ¿no? También nos lo recordaba Arizmendiarrieta, ¿no? Frente a los ideales de perfección, la condición humana con sus limitaciones. Proceso abierto, ese proceso que nos hemos referido antes, significa también proceso defectuoso, porque el cooperativismo es una solución imperfecta. Por lo tanto, desde nuestras imperfecciones, desde nuestras contradicciones, lo importante es tratar de ver, lo voy a intentar, si han sido estas las causas principales de la caída de Fagor Electrodomésticos. Y en mi opinión, diré que, habiendo tenido que ver, no habiendo sido ajenas, yo creo que la causa principal ha estado en su proyecto empresarial. Sin entrar en detalles que no vienen al caso, yo diría que la posición estratégica que tenía Fagor Electrodomésticos
ha sido incapaz de hacer frente a la doble concurrencia de dos factores determinantes. La caída dramática de su mercado principal, un 60 o 70%, y la imposibilidad práctica de hacer frente a los poderosos competidores europeos. Claro, esto no pasa de la noche a la mañana. Por poner un ámbito temporal que me ayude un poco a la explicación, cogería desde el año 2006-2007, cuando empieza la crisis, hasta su caída a finales de 2013. En ese tiempo se ha ido produciendo un deterioro económico de la cooperativa. Y a pesar de que ha hecho un esfuerzo de reestructuración, que yo creo que hay que valorar, una reducción de un 44% en la plantilla, una reducción de socios de 4.000 a 1.800, pues a pesar de todo no ha sido suficiente. Lo que me gustaría que compartamos es, bueno, ¿qué le pasa a una cooperativa de esa dimensión sometida durante 7 o 8 años a esa situación, que ya venía también de alguna manera de periodos anteriores, en lo que son sus valores cooperativos y su respuesta cooperativa? Yo creo que se dan como 3 fases. Hay una primera fase en la que se pierde la ilusión. Ya sabéis que la ilusión es difícil de conseguir, pero más fácil de perder. Y al perder la ilusión se pierde también implicación en el proyecto. Los planes no se cumplen, los planes no se cumplen, los planes no se cumplen. Hay una segunda fase, los planes siguen sin cumplirse, en lo que se pierde ya es más la confianza. Se pierde la confianza en los órganos directivos y en los órganos rectores, porque los planes no se cumplen. Y aquí se pierde algo más importante, que es la responsabilidad. Es difícil tener responsabilidad desde la desconfianza, es difícil. Y llega una tercera fase, yo lo defino como la última, que es donde se pierde la esperanza de las soluciones. Y es esa fase que podríamos decir de la resignación, ¿no? El ejemplo de la rana, que seguramente todos conocéis, pero creo que es ilustrativo recordar estos efectos, ¿no? Cuando le echáis a la rana al agua hirviendo, ¡pam!, rápidamente reacciona y salta. Pero cuando le ponéis en el agua fría y vais calentando, 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 y el agua empieza a hervir, la rana ya no puede saltar. Y las consecuencias, como hemos podido ver, resultan dramáticas. Pues bien, hecha esta explicación, que es mi visión de lo que le ha pasado a Fagor Electrodomésticos, cabría preguntarse en qué medida, qué enseñanzas, qué punto de inflexión puede derivarse. Y yo diría que mi respuesta sería que sí y no. Hay enseñanzas, desde un plano que voy a comentar, y hay otras en las que no es necesario, digamos, complicarse la vida. La primera enseñanza es algo que antes he repetido. Hemos descubierto que nuestras cooperativas más importantes, a pesar de sus fortalezas, tanto individuales como de mecanismos, pueden caer. Pueden caer. Yo creo que esta es una enseñanza importante y una lección de humildad. Es una enseñanza importante, pues seguro que los órganos corporativos tendrán que tomar su reflexión para ver cómo funcionan los mecanismos, etc., ¿no? Pero creo que es más importante la enseñanza para el conjunto de cooperativistas. Al final lo que se ve que es la comunidad cooperativa, la propia comunidad cooperativa la que se enfrenta al problema, por mucho que le puedan ayudar desde fuera. Y los socios cooperativistas tienen que ser conscientes de que hay que hacer un esfuerzo, a pesar de que las cosas vayan mal, por mantener los valores cooperativos. Ya he dicho antes que no creo que hayan sido la razón fundamental. Seguro que en otras muchas situaciones los valores cooperativos han permitido que no se llegara a esta situación tan fatal. Pero lo que estoy convencido es que si se mantienen con firmeza los valores cooperativos, aun la solución fatal será menos dramática que la que a mí me parece que ha sido en Fagor Electrodomésticos. La segunda enseñanza, diría yo, también de humildad, es que no siempre el cooperativismo es la mejor fórmula para dar respuesta a cualquier situación, no siempre. En el caso de Fagor Electrodomésticos, y esta es una impresión muy personal, yo pienso que, situado en un momento temporal oportuno, hubiera sido posible tener alianzas, digamos, que hubieran llevado seguro a la pérdida de la soberanía, seguro. O yendo más lejos, hubiera sido posible la absorción por alguno de los competidores, lo que hubiera llegado a la pérdida de la condición cooperativa. ¿Son estas cuestiones contrarias a nuestros principios? Bueno, es un tema de debate, pero yo diría 2 cosas, ¿no? En lo que es el proyecto cooperativo hay como 2 grandes fases. Una primera fase que es la integración del socio en la cooperativa y la aparición de la cooperativa. Y la otra, la integración de la cooperativa en la sociedad,
con todos los elementos de solidaridad que nosotros mismos defendemos respecto de la sociedad, ¿no? Pues bueno, yo creo que cabe preguntarse si en situaciones donde la continuidad de la cooperativa, digamos, está en riesgo, no es seguro, pero está en riesgo, apelando a la solidaridad respecto a la sociedad y al mal menor, pues si puede ser conveniente, por lo menos que los cooperativistas tengan la alternativa para poder tomar una decisión entre las diferentes que haya que tomar. Pero el que no haya esa alternativa, por lo menos a mí, me ha parecido una lección que debemos de aprender. No quiero terminar este tema de las lecciones sin hacer una apelación a la solidaridad. La solidaridad, en estos 7 últimos años especialmente, ha sido un permanente compañero de viaje de Fagor Electrodomésticos. Permanente. La solidaridad del Grupo Fagor, con sus mecanismos profundos de solidaridad. La solidaridad de las cooperativas de Lagunaro en las recolocaciones y reubicaciones. Y finalmente, la solidaridad de todas las cooperativas de la corporación meses antes de que se produjera la caída de Fagor Electrodomésticos. Yo ya sé que en este tema de la solidaridad se puede pensar que a veces pues es más un adormecedor de la conciencia del problema que un revulsivo, ¿no? Y puede ser que en algunas ocasiones pueda ser así, y a lo mejor pues ha habido algo de esto en Fagor Electrodomésticos en algún momento, a lo mejor, ¿eh? Pero en cualquier caso, hay que hacer una valoración positiva, como voy a explicar ahora. También es verdad que al haberse tensionado tanto los mecanismos, pues ha creado sinsabores entre las cooperativas, ¿no? Hay que decir que cooperativas que tenían problemas internos profundos han tenido que priorizar su respuesta para ayudar a Fagor Electrodomésticos, y esto, pues sin ninguna duda, crea problemas. Pues bien, a pesar de todo, creo que la valoración de la solidaridad debe de ser claramente positiva. No solo por el principio filosófico, sino por sus efectos prácticos. Os he dicho antes que Fagor Electrodomésticos pasó de 4.000 socios a 1.800. Hubiera sido totalmente imposible hacer esto si no hubiera sido por la solidaridad que se ha ido practicando permanentemente durante estos 6 o 7 años. ¿Os imagináis una caída de Fagor Electrodomésticos con 4.000 socios? ¿Os imagináis? Bueno, yo no quiero ni imaginarme. Probablemente hubiera sido ingobernable para el sistema, ingobernable. Y no menos importante, una vez que ha caído Fagor Electrodomésticos, la solidaridad sobre las personas que ha continuado funcionando ha permitido que al día del mes de mayo el 90% de aquellos 1.800 cooperativistas más o menos que quedaron sin empleo hayan podido ser reubicados. Tan solo un 10%, 200, quedan en este momento pendientes de reubicación. Por lo tanto, como decía, solo se puede hacer una lectura positiva de la solidaridad, y lo que nos debe de enseñar es que debemos perseverar en la solidaridad. Lo cual no quiere decir que no haya elementos de mejora que seguramente pues en esta crisis hemos aprendido. Pero dejando un poco estas reflexiones que tienen que ver con la dimensión y volviendo a la pregunta de los puntos de inflexión y refiriéndome ahora al cooperativismo, a las cooperativas más normales, pues yo creo que no tenemos enseñanzas especiales desde ese punto de vista, salvo aquella que he dicho del conjunto de cooperativistas que deben de aprender, ¿no? Lo cierto es que a mí me hubiera preocupado mucho más que hubieran caído 10 o 12 cooperativas medianas, aunque su efecto en el empleo, su efecto en el económico, su efecto social hubiera sido menos importante, porque eso sí hubiera sido una especie de riesgo sistémico. Esa defensa que hacemos, digamos, de la capacidad de la cooperativa para hacer frente a la crisis, pues los hubiéramos tenido que mirar, ¿no? Pero no ha sido así, no ha sido así. El conjunto de las cooperativas ha resistido bien a la crisis. Por lo tanto, no es bueno extrapolar un fenómeno tan característico y tan específico como el de Fagor Electrodomésticos al conjunto del cooperativismo. Yo creo que el cooperativismo, con las necesidades que tiene de mejorar, por supuesto, sigue siendo un modelo adecuado e idóneo para el reto de los nuevos tiempos. Decía Arizmendi Arrieta que el signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. He visto esta frase muchas veces, ¿no? Y yo creo que una expresión, digamos, buena, genuina, de esta vitalidad es el nacimiento de nuevas cooperativas. Nos lo han dicho en la Asamblea General, yo lo leí en la revista Arquide. El año 2014 ha sido un año récord en la constitución de nuevas cooperativas. Estoy entrando en el concepto más que en la dimensión, ¿no? Son las paradojas
al año siguiente justo que cae Fagor Electrodomésticos, tenemos un récord en la constitución de nuevas cooperativas, ¿no? Los cooperativistas que han formado estas cooperativas, bueno, pues han pensado que para el trabajo común este es el modelo más adecuado, ¿no? Yo diría que han renovado aquellos ideales que hace más de 50 años tuvieron también los socios de Fagor Electrodomésticos, es decir, tomar el control de sus vidas laborales, incorporando la autogestión y la democracia al mundo del trabajo. Por lo tanto, pues desde ese punto de vista, creo que es algo que hay que resaltar, ¿no? Por otra parte, ya he dicho antes que la sociedad de hoy no es la de aquellos momentos. Es verdad que en aquellos momentos, cuando nacen las cooperativas y había grandes problemas, nada había aparecido en el entorno, y ese hecho crea ilusión en sí mismo. Pero no es menos cierto que todos los grupos emprendedores que están detrás de estas 213 cooperativas han nacido con la ilusión que ellos han puesto en sus proyectos, ¿no? Y con la confianza de tener un sistema mejor para las relaciones en el mundo del trabajo. Y yo creo que esta sí es también una enseñanza importante para las cooperativas asentadas. Ya hemos descubierto, después de Fagor Electrodomésticos, que nada está asentado en nuestra realidad cooperativa, ¿no? Pero creo que es una enseñanza importante porque solo si nuestros cooperativistas son capaces de mantener la ilusión en sus proyectos empresariales y si son capaces de perseverar y seguir ese axioma arismendiano de que la persona es el principio y el final del cooperativismo, solo así podremos evitar la pérdida de vitalidad del cooperativismo. Decimos con frecuencia que es que los tiempos cambian, ¿no? Como si fuera algo determinístico. Pero, ¿sabéis? No son los tiempos los que cambian, son las personas las que cambian los tiempos. Somos las personas las que cambiamos los tiempos. Y yo creo que un mensaje que de alguna manera quiero dar es que sigue estando en nuestra mano, es seguir transformando la empresa para transformar la sociedad. Sí, para transformar la sociedad. Puede parecer un objetivo imposible. Bueno, seguramente en el nacimiento del cooperativismo también era imposible llegar al estadio que hemos llegado hoy, seguramente, ¿eh? Pero aquí estamos, ¿no? Hay que tener ideales altos, nos decía Mendiarrieta. Los grandes ideales, aunque no sean asequibles, no quiere decir que no nos sean útiles. Nos marcan el camino y nos permiten tomar conciencia de nuestras posibilidades. Cuanto más altos sean los ideales de un movimiento, más se retrasa la natural curva de decadencia. Conscientes de que el riesgo forma parte de la vida y de que no hay soluciones de éxito per se, tenemos que ser conscientes también que en los nuevos tiempos tenemos nuevas posibilidades. Si algo caracterizó, o más que caracterizar, fue invariable en el pensamiento de Mendiarrieta, que fue muy evolutivo, pero si algo fue invariable, constante, permanente, fue su fe en la persona y su capacidad ilimitada en el trabajador autogestionado. Él decía, aquel que sea capaz de creer más y de albergar una esperanza mayor en las posibilidades de la persona, aquel será capaz de seguir empujando a la humanidad hacia adelante. Y con esta frase de él quiero terminar, ¿no? Seguir empujando a la humanidad hacia adelante desde la fe en la persona y la confianza en la comunidad cooperativa, porque siempre hay un paso más que dar. Eskerrik asko.